judicial en materia penal en el país, porque tras de que se le están indemnizando ciertos delitos que cometió, delitos ordinarios y delitos políticos, tiene licencia para que siga delinquiendo y no le va a pasar nada. ¿Qué mensaje se le están mandando a las nuevas generaciones de colombianos y dónde queda la institucionalidad en esa facultad de sentencias abiertas que tiene el proyecto de ley de sometimiento, doctor? Yo creo que ya lo conocía. No, mire, yo creo que sin duda hay que tratar de defender la democracia y la libertad, la justicia en nuestro país. La defensa por la independencia de poderes es fundamental en una democracia, perdón, y yo creo que los últimos acontecimientos donde la Corte Suprema de Justicia le envía el comunicado al presidente de la República y le dice: señor presidente, le solicitamos que respete la independencia de poderes, que respete la justicia, es un buen mensaje para todos los colombianos. Creo que hoy hay unas cortes completamente alineadas para tratar de defender el orden constitucional y jurídico de nuestro Estado social de derecho, para defender también las sentencias que son fundamentales. Sin duda, creo que no hay procesos de paz perfectos y en eso estoy de acuerdo, como lo ha dicho el gobierno actual. Y es válida la voluntad de diálogo, la voluntad de lograr la paz, pero también creo que esto tiene que ir de la mano de instrumentos jurídicos eficaces, porque cuando uno veía en el proceso de Juan Manuel Santos que él decía que no le iba a entregar curules a los miembros de las FARC, que no les iba a diseñar un tribunal para ellos, y vemos cómo termina el proceso de paz con un tribunal especial para ellos, como es la Justicia Especial para la Paz, les entrega 10 curules de manera directa, no pagaron ni un solo día de cárcel, pues realmente creo que deja un sinsabor ciudadano. También, además, después de haber pasado un proceso de participación popular, como fue el plebiscito, donde ganó el no y fue desconocido el resultado de las urnas y pasa vía fast track en el Congreso de la República. Seguramente son situaciones complejas, decisiones complejas, pero hay que proteger la justicia del país, proteger la voluntad popular de los colombianos cuando vamos a las urnas, cuando tomamos una decisión, porque creo que eso fue un muy mal mensaje para los colombianos y también para la comunidad internacional. Gracias, doctor Juan. Un tema que no podemos dejar no podemos dejar pasar. Todos sabemos que la Constitución faculta a la ciudadanía para el uso de la protesta pacífica, que es una vía de hecho para buscar la protección a las reivindicaciones sociales. En días pasados vimos a la reserva activa de las fuerzas militares en la Plaza de Bolívar. No rompieron vidrio, no vandalizaron la propiedad privada, no hubo daños a los edificios públicos y todo lo demás. Y aún así, vemos que esta manifestación fue bastante satanizada, por decirlo así. Hemos visto cómo en un primer trino, el presidente de la República dice que él había hecho un acuerdo con la mesada 14 con los veteranos de las Fuerzas Armadas. Y el ministro de Defensa también se pronuncia en el mismo sentido vía Twitter. Pero más adelante le fue subiendo las apuestas y con la manifestación del coronel de defenestrar el gobierno, entonces hoy día ya se volvió eso como una agenda de gobierno, pero haciendo un paralelo entre lo que sucedió entre los años 2019, 2021, 2022, cuando hubieron taponamientos graves a las avenidas, a las vías principales del país, donde en Bogotá hubo desabastecimiento de alimentos, donde productores de papa en Nariño y en los páramos de Cundinamarca tuvieron que dejar que se acabaran, que se pudrieran los cultivos de papa porque no los podían transportar, donde hubieron personas decapitadas en Bogotá, niños muertos en ambulancias porque no podían llegar a los hospitales por los bloqueos que había supuestamente.
¿Qué mensaje, doctor, se le está transmitiendo al país cuando por una declaración que hizo un coronel y porque la manifestación de la Reserva Activa fue contra el manejo malo o bueno, como ellos lo interpreten, que le está dando el gobierno nacional al país? Entonces, haciendo el paralelo entre esas dos situaciones, la destrucción que hubo por 3 años consecutivos de lo que conocemos como la primera línea, lo que el presidente llama el estallido social, que como defensor de derechos humanos tengo para decir que eso no es un estallido social, porque el estallido social es para reivindicar causas y buscar soluciones a una sociedad y a un país y no para causar más problemas. Y lo sucedió todo lo contrario. Entonces, ni fue estallido social, ni se solucionaron problemas en el país, sino que antes se agravaron más. Haciendo un paralelo entre las dos manifestaciones, eso que sucedió de lo que les estoy comentando con esas revueltas que hubieron y lo que hicieron las Fuerzas Armadas en calidad de la Reserva Activa, ¿qué mensaje se le transmite al país y cuál es su cosmovisión frente a ese par de casos? Mire, lo primero es que la manifestación o la protesta social es un derecho que tenemos todos los colombianos cuando estamos en desacuerdo con alguna decisión del gobierno, en desacuerdo para apoyar incluso también o para rechazar. Recordemos la gran marcha en contra de las FARC, que ha sido la marcha más grande históricamente de nuestro país, rechazando a la guerrilla por toda la violencia que estaba sembrando en nuestro país. Yo creo que lo vivido en Colombia con el tal estallido social obedeció a una estrategia política del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Desde el mismo momento en que inicia el gobierno del presidente Iván Duque, Gustavo Petro, que era el líder de la oposición, le puso un trino. Primero no reconoció el resultado y le puso un trino diciéndole nos vemos en las calles. Y recuerden que uno de cada 3 días teníamos manifestaciones de cualquier tipo, por cualquier reclamo en nuestro país. Llega el estallido social, que sin duda fue un momento crítico, incluso creo que generó más incertidumbre que la misma pandemia en nuestro país. Tener 36 días cerrado el puerto de Buenaventura y el acceso al país de todo lo que llega a este puerto, el suministro de alimentos que es fundamental, todos los elementos que necesitan los colombianos en su vida cotidiana, pues hoy estamos viviendo de alguna manera los efectos de lo que se presentó con el estallido social. Además, porque muertos, recuerden la señora que iba en la ambulancia, que estaba a puertas de dar a luz, realmente lo que vimos fue una especie de terrorismo y fue muy, muy desafortunado. Mire, yo he salido muchas veces a marchar, pero nunca he alzado una piedra o un elemento o un objeto en contra de la fuerza pública, del estamento público, de la propiedad privada, porque tenemos la capacidad de salir a manifestarnos, pero de que confluya la vida y de no alterar la vida cotidiana de los comerciantes que todos los días se levantan a camellar y a rebuscarse la papita para llevar a sus casas. Creo que ese estallido social dejó unas heridas profundas en el Estado colombiano y muestra de ello es que hoy mucha gente le está bloqueando las vías con reclamos al gobierno que les enseñó cómo bloqueaban en su momento. Y lo que pasó con las reservas, pues primero creo que fue un mensaje contundente en el sentido de que, señor presidente, respete la institucionalidad, respete la división de poderes. Nosotros tenemos que respetar la democracia. Gustavo Petro llega en democracia a la presidencia de la República y hay que respetar que él continúe en democracia en el Estado liderando como presidente. Sin duda, no podemos de alguna manera enviar mensajes errados o erróneos tratando de insinuar o que interpreten como si aquí se estuviera preparando un golpe de Estado. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Aquí lo que tenemos que hacer es defender la democracia, defender las instituciones, defender la libertad de todos los colombianos, rechazar las reformas que hoy están en el Congreso de la República. Incluso hace unos minutos se radicó la reforma laboral, donde va a poner en riesgo aproximadamente 500.000 empleos de colombianos, la reforma a la salud que quiere acabar las EPS,
quiere obviamente coger todo el recurso directamente en el Estado colombiano y lo que vamos a terminar es viviendo con una salud completamente politizada. Le tocaría a usted llamar al secretario de salud o al político de turno para que lo atiendan en un centro de salud. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en medio de las diferencias. Y nosotros como oposición le hemos dicho al gobierno, lo bueno lo apoyamos y en lo que no estemos de acuerdo vamos a presentar contrapropuestas. Y por eso, como no nos escucharon con la reforma a la salud en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional, nosotros estamos en este momento promoviendo una consulta popular en materia de salud laboral y pensional para que seamos los colombianos los que decidamos sobre 14 puntos en estas 3 materias, porque además son reformas estructurales. Aquí no estamos modificando de manera parcial el sistema de salud o pensional o laboral, no, son 3 reformas estructurales que le dan un giro completo a estos derechos que son fundamentales para nosotros. En el tema de pensional, las pensiones son fundamentales para los fondos de inversión. Son un fondo de garantía al Estado colombiano para buscar préstamos internacionales. Y yo no estoy de acuerdo en que todo el recurso pensional se vaya en cabeza del Estado. Yo creo en el sistema mixto, como creo en el sistema mixto también de salud. ¿Y qué tenemos que hacer? Combatir la corrupción en materia de salud, generar mejores condiciones en materia de talento humano para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, para todo el sistema médico. Además, nuestro sistema de salud funcionó perfectamente en la pandemia. Usted llegaba en la pandemia y no le preguntaban si era estrato 1, 2 o 3 o 4 o 5, el que fuera, dónde vivía, si le tenían que hacer el procedimiento de intubación. No, usted llegaba y lo atendían. Y nosotros aquí en Colombia, nuestros médicos y nuestro sistema de salud, que es de los mejores a nivel mundial, está dentro de los 50 mejores a nivel mundial, salvaron millones y millones de vidas en la pandemia. Con respecto a eso, doctor, es importante mencionar que es bueno que los colombianos nos digan la verdad. Yo, por ejemplo, estaba viendo la semana pasada, hace más o menos unos 15 días, el presidente de la República estaba defendiendo la reforma a la salud y decía que las EPS habían fracasado, que no habían cumplido el propósito con el que habían sido creadas y que por eso se habían eliminado. Y decía que de 100 EPS en Colombia solo quedaban 6, y es mentira, hay 30. Entonces, es bueno que a los ciudadanos, si bien un gobierno quiere justificar o defender una de sus reformas, está en todo su derecho, pero ¿por qué acudir a la mentira y por qué acudir al engaño para tratar de legitimar una reforma hasta cierto punto inviable para el país, de acuerdo a la cantidad de reparos que le han hecho los expertos y los profesionales en materia de salud? No tiene sentido, y sí deja un sinsabor, porque la institución de la presidencia de la República es algo que tiene mucha altura, mucho reconocimiento en el bloque de constitucionalidad del país y todo, y por eso mismo debe de actuar a consecuencia. Y yo creo que el principio de la verdad, doctor, es muy importante para esto, porque resulta que asimismo es lo que se va a aprobar. Porque si van a venir con lo que las EPS fallaron y que no sirven las EPS y que por eso se acabaron, pues es contrario a lo que usted está diciendo. Y usted está diciendo que si bien no tenemos un sistema de salud perfecto, pero en la pandemia se demostró que funciona nuestro sistema de salud. Nuestros médicos fueron capaces, muchos médicos, incluso por respeto a la memoria de ellos que fallecieron, hay que hacerles un reconocimiento al cuerpo médico, al sistema de salud, que fue una cosa terrible, la pesadilla que ellos tuvieron que vivir. Entonces, doctor, o sea, sí es doloroso y preocupante, y que el presidente ahora quiera deshacerse de las EPS con cifras que incluso no existen. Ya verificamos, no hay 6. Él dice, habían 100, ahora hay 6, porque, o sea, quiere decir que se eliminaron 94. Y no dice el presidente de la República que, por ejemplo,
la EPS Capital Salud en Bogotá y la nueva EPS, que son públicas juntas, y ahí se manejan recursos del Estado, no dice que son de las EPS que tienen más deudas y que han sido de las más cuestionadas en todo el territorio nacional. Entonces es bueno, doctor, que nuestros gobernantes manejen la verdad a la hora de dirigirse al país en temas tan importantes como ese. Doctor, entonces su punto de vista sobre esto que le estoy comentando, y la doctora Diana Perafán quiere hacer una Yo le iba a proponer, Doc, que ya llevamos 40 minutos acá debatiendo. Debo salir para la ciudad de Bogotá porque a las 3 de la tarde tengo plenaria. ¿Qué tal si abrimos unos 10 minutos de preguntas? Porque hay varias personas que están levantando la mano para poderlos atender, si a usted le parece bien. Entonces, Diana, continúe. Diana, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Doctor, muy buenos días. Bueno, más que hacerle una pregunta, yo quiero hacer una anotación, y es la siguiente. En el gobierno de Iván Duque le tocaron situaciones muy duras, como fue enfrentar un COVID, una pandemia, y aún así el gobierno respondió. Yo sufrí del COVID, estuve en cuidados intensivos, presenté un infarto, pero lo que el doctor dice es cierto. A mí no me preguntaron de qué estrato era, a mí me atendieron. Y aquí estoy, por voluntad de Dios y porque un sistema de salud, bien o mal, estaba funcionando y ha estado funcionando. En territorios indígenas hay una situación particular en el tema de salud, doctor, y es el hecho de que los recursos los manejan las organizaciones indígenas y los comuneros no tienen acceso a ella. No hay una buena calidad en salud. Y lo que quiero decir, Abel, es en relación a lo que antes de que ingresara el senador estaba hablando el señor Jorman, y es decirle que este es un gobierno que para llegar a donde está hizo alianzas con todo el mundo, sin pudor alguno, totalmente. Y lo digo desde la realidad. Yo fui candidata a las curules de paz y por no haber hecho acuerdos con las disidencias de las FARC, no llegué a la curul. Hoy el país está enfrentándose a una crisis económica, política y de derechos humanos, porque el gobierno de turno tiene que hacerle el cumplimiento a los favores que hizo a quienes lo subieron. Pero también, para el amigo que dice que ha leído profundamente, tengamos en cuenta que en el gobierno del expresidente Uribe, los excomandantes de la SAUCE, unos fueron extraditados, otros pagaron cárcel y entregaron los bienes para la restitución a las víctimas. Y hoy, y lo digo con conocimiento de causa, hoy el gobierno de Gustavo Petro sí hizo alianzas con exparamilitares para poder llegar al poder. Y es así como el gobierno de Gustavo Petro le ofrece a los exparamilitares terminar el proceso de justicia y paz. El Día de las Víctimas nos hicimos presentes varias víctimas del Cauca y de otras regiones y manifestábamos que estos acuerdos de paz iban a beneficiar a los victimarios. Este es un gobierno que le debe muchos favores a muchos actores, pero no le debe favores a la sociedad, y por eso es indolente con sus reformas. Es implacable con unas reformas que no tienen ningún componente humano. Ese fue el cambio al que votaron. Y no es por polarizar. Lo que pasa es que yo invito a Jorman a que vaya al Cauca, a que vaya a Caloto, a Toribío, al Palo, a Jambaló, a Santander, a Caldono, donde el control territorial lo hacen los helenos. Que vaya a donde entre comillas vive la familia de la señora Francia Márquez, de la vicepresidenta Francia Márquez. Vaya, mire a ver si usted no le piden un carnet para ingresar. Lo mismo que están haciendo en el Caquetá y en el Meta. Porque en el Caquetá salieron las disidencias de las FARC que estaban, el secretariado estaba en el norte del Cauca, estaba en la vereda del Pajarito, estaba en el Tierrero. Ya lo sacaron en helicóptero, porque la modalidad ahora es helicóptero, y está en el Caquetá, haciendo control territorial. Cuando uno habla en estos escenarios, Abel, es importante traer las realidades, porque no podemos seguir ejerciendo unas polarizaciones
y atacando a los de derecha, medio derecha, centro, sobre populismos. Y aquí se le critica a la señora Francia Márquez la incoherencia en el discurso, como también lo tiene el actual presidente Gustavo Petro. Y la historia y el tiempo nos dará la razón, porque yo sí puedo decirlo con conocimiento de causa, diciendo algo que el representante hablaba, el famoso estallido social. Miren, el estallido social fue la conformación de las milicias urbanas. Personalmente estuve en el Tierrero, hablando con un comandante de las disidencias, porque mi hijo se metió a la tal primera línea, donde eran financiados por las disidencias de las FARC, donde políticos, que todos sabemos quién es, y politiqueros del Cauca apoyaban las primeras líneas, manipularon a los jóvenes. Entonces, yo sí viví en carne propia el reclutamiento urbano y me di la pelea de ir a mi tierra, a Caloto, de ir al Tierrero, a decirle a las disidencias que no tenían por qué adoctrinar un hijo, que lo saqué de la primera línea y que hoy está estudiando. Porque es que la mayoría que estuvieron ahí realmente son personas que no saben qué es pagar arriendo, qué es pagar impuestos, porque viven del bolsillo de sus padres. Y muchos de los jóvenes tienen problemas, algunos tienen problemas familiares. Entonces, yo sí les puedo decir por conocimiento de causa, y que en su momento las mismas disidencias lo van a sostener, que ellos sí apoyaron el estallido social. Entonces, hay que decirle las realidades y las verdades a este país, porque no podemos seguir polarizando y dejemos un poquito atrás el tema de Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, porque es que eso fue lo que permitió que estemos en un caos total. El atacar a una persona, el generar resentimiento y dolor no hace parte de la gobernabilidad y de un proceso de un Estado social de derecho y de una democracia. Y lo hablo enérgicamente, porque nosotros hemos puesto muerto. Jesús Antonio Montano lo mataron por ser de derecha. Y hoy están en el Cauca, en un comando unificado, nuestros líderes del norte del Cauca, porque ayer recibieron amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque hemos apoyado decisiones en contra de las reformas políticas, porque ya tenemos 6 personas que están en lista de muerte y que nadie va a decir nada. Nosotros respetamos el gobierno que esté, derecha o izquierda, pero siempre y cuando que este gobierno realmente construya políticas que beneficien al pueblo y que surjan del pueblo y que no sigan financiando a grupos, llámese ultraderecha, ultraizquierda, para que nos estén avanzando y nos estén asesinando. Yo sí hablo con conocimiento de causa y con mucho respeto se lo digo a Jordan. Yo hablo desde realidades y no de populismos. Muchas gracias. Claro, yo también, doctora. Un momento, por favor. Doctor Fernando, como usted es el ponente y usted tiene tiempo hasta las 11:30, y desde las 11:30 teníamos un espacio breve de contestar algunas preguntas. Le quería pedir el favor de qué sugerencia le hace usted a los jóvenes de la academia para contrarrestar la polarización y la división tan fuerte en la que se encuentra la sociedad colombiana en este momento. Doc, le voy a pedir que me regale 5 minutos para despedirme porque tengo que salir a Bogotá y me deja el vuelo. Mire, yo creo que lo que decía Diana, y le envío un saludo muy especial a Diana, es verdad. Desafortunadamente nuestro país vive una polarización profunda. Creo que nos han dividido entre enemigos y amigos de la paz. Y creo que ese fue el peor error que pudo haber cometido el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Quién no va a querer la paz en un país? Por Dios, o sea, eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. Lo primero, a los jóvenes creo que tienen que conocer la historia. Quien no conoce la historia, como dice el adagio popular, está condenado a repetirla. Desafortunadamente ya todo se mueve por esto, por los celulares y por las redes sociales. Y a los jóvenes les llega un video, les llega un titular y se quedan con eso. No todos, de manera respetuosa, no todos. Y la invitación es que cuando les llegue una noticia, vayan a la fuente, investiguen. Cuando les llegue un video, analicen si el video está editado y solamente están publicando
una parte, y creo que eso es para todos. Mire, lado y lado hay malintenciones, desafortunadamente. En el tema de las reformas del Congreso de la República, analicen muy bien. Creo que no nos puede mover el odio, no nos puede dejar mover la desinformación. Y creo que la desinformación es algo que ha primado en los últimos años, y yo les voy a contar esta historia. En Antioquia hay un municipio que se llama Ituango, ubicado en el norte de Antioquia, un municipio que ha vivido muchos momentos de violencia, situaciones críticas. Y hace 2 años, cuando estábamos como superando un poco la pandemia, hubo un desplazamiento masivo y la causa fue un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Aproximadamente 15 días, más de 3.000 personas desplazadas de la zona rural al casco urbano. Creo que ha sido uno de los desplazamientos más grandes, que lo movió un celular. Y todos decíamos, la causa, ¿esto es responsabilidad de quién? Disidencias, ELN, Clan del Golfo. ¿Quién está detrás de este desplazamiento? Y creo que en ningún momento se pudo determinar quién fue el causal o el causante del desplazamiento. ¿Y a qué obedeció? A la desinformación. Lo mismo ocurrió hace unos meses, hace pocos meses, acá en el municipio de Argelia y Nariño, en el oriente antioqueño. Un bandido manda un mensaje por un celular diciendo: todos los comerciantes de los municipios tienen que cerrar los establecimientos de comercio, o si no los matamos. El tema obviamente de la extorsión. Entonces yo creo que lo primero es, tenemos que ser muy responsables con la información, tenemos que tener información realmente que sea veraz. Creo que también los medios de comunicación, sin duda, son fundamentales en esta responsabilidad que tenemos como Estado. Pero mi mensaje final para los jóvenes, primero, se tienen que informar bien, ojo con las redes sociales, ojo con esos titulares que a nada le aportan realmente a la realidad del país, y en medio de las diferencias tenemos que construir. Entonces, unos se señalan de guerrilleros, otros de paramilitares, y muy bien lo decía Diana, esa polarización a nada aporta. Quizás en el estallido social muchas personas salieron a protestar, claro que sí, personas de mi partido, uribistas, salieron a protestar porque no estaban a favor de la reforma tributaria que había radicado en su momento el presidente Duque. Fue un grave error, faltó diálogo, faltó análisis, no era el momento de erradicar esa reforma tributaria, que además era necesaria erradicarla, claro que sí, porque necesitábamos un ajuste fiscal, porque la pandemia nos tenía completamente aporreados. Y recuerden el programa que implementó el presidente Duque para salvar millones y millones de empleos, y necesitamos un ajuste fiscal. Pero nosotros el año pasado vimos una reforma tributaria que presentó el presidente Gustavo Petro, que inició en 75 billones, la bajó a 50, luego a 25, terminó aproximadamente en 15 billones y todo el mundo calladito, aquí no pasó nada. La gasolina viene aumentando, este año vamos a terminar con el galón aproximadamente entre 16.000 y 17.000 pesos y nadie dice nada, afortunadamente. No estamos diciendo que tienen que salir a quemar el país, pero ojo con los mensajes, porque aquí no puede ser que para unos sí y para otros no. Entonces, aquí van a acabar con el sector minero energético. Claro que le apostamos a la transición energética, que es fundamental. Claro que tenemos que ir disminuyendo el extractivismo en nuestro país, pero no podemos poner en riesgo la seguridad energética. Y la ministra de Minas ya avisó que por los efectos del fenómeno del Niño iba a haber un aumento más de la energía en la costa Caribe, y todo el mundo calladito. Entonces, esa doble moral, ¿y dónde están realmente los colombianos que se fueron en contra del presidente Duque porque radicó una reforma tributaria por 12 billones de pesos? Duque subía 100 pesos la gasolina y prácticamente incendiaban el país. Y aquí todos calladitos. Entonces yo lo que digo es, no estoy incitando obviamente a nada, absolutamente a nada, simplemente pongo estos titulares para la reflexión, porque es muy fácil desde la barrera, pero también mire lo que está pasando con el gobierno del presidente Gustavo Petro. No está gobernando para todos, es un gobierno de un diálogo selectivo, poco escucha,
Y ayer estuvimos en una reunión con el Intergremial de Antioquia, donde denunciaron que trabajaron la reforma laboral y desafortunadamente radicaron un texto completamente diferente al que habían trabajado durante meses. Así que muchas gracias, profe, por la invitación. Espero me vuelva a invitar acá a su valioso espacio. Un abrazo para todos, a la Universidad Sergio Arboleda, que tanto aprecio y valoro. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos al Congreso de la República cuando deseen ir a este edificio, que además es muy bonito, no es tan horrible como a veces lo pintan. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor Espinal. Un feliz día y un feliz viaje. Bueno, vamos a socializar unos minutos con los participantes que quedan, Diana, el tema de la